una información. Entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. Primero tienen que identificar cuántos nodos hay. Un nodo es donde hay más de dos conexiones. Por ejemplo, aquí hay 1, 2 y 3. Entonces este es un nodo. Aquí igual, 1, 2 y 3, un nodo. Este de aquí es un nodo. No, porque solo tiene dos, o es el mismo cable doblado. Ahora, ustedes tienen que darle nombre al nodo. Por ejemplo, yo le voy a dar que este se llame A y este se llame B. Pero para él puede ser A y B. O para él puede ser X y Y. De nadie puede ser igual. Ese es el primero. Pero puede ser que coincida alguno que otro. Luego, tienen que dar un nombre a cada malla. La malla es el cerramiento de acá. ¿Cuántas mallas hay acá? 2. Entonces, para mí, esta va a ser la malla 1. Y esta va a ser la malla 2. Entonces, para ella puede ser 1 y 2. De nadie puede ser igual. Ya, entonces, si el ingeniero ve que están coincidiendo el mismo nombre de nodo, mismo nombre de malla, ya fueron. Luego, ustedes tienen que asumir el sentido de la corriente. Por ejemplo, ¿cómo saber cuántas corrientes hay? Ya, entre cada conexión de nodos hay una corriente. Fíjense, voy a separar los nodos. Por ejemplo, aquí en medio va a haber una corriente. Le voy a poner que va de arriba abajo. Y 1. Yo estoy asumiendo eso. Yo estoy diciendo que va de A hacia B. Pero él puede asumir que va de B hacia A. Al final sale lo mismo. Entonces ahí no pueden coincidir tampoco. Luego que A y B puede irse por este lado también. Entonces en este lado también hay otra corriente. Yo le voy a llamar corriente 2. Yo estoy diciendo que la corriente 2 va en este sentido. Pero igual puedo decir que va en otro sentido. Sale lo mismo al final. Y yo voy a decir que la corriente última va a ser saliente, va a ser así, de este sentido. Y 3. Entonces, yo estoy asumiendo el nombre, estoy asumiendo el número de malla y estoy asumiendo el sentido de la corriente. Ninguno puede pensar igual. ¿No? Ahí no se la charla al ingeniero. Y para rematar, también tienen que escoger el sentido de giro. Puede ser horario o puede ser antihorario. Cualquiera de los dos sirve. Yo tengo que escoger. Yo escojo que sean horarios los dos. ¿Se entiende eso? Dan un nombre al nodo, nombre a las mallas y sentido de giro a la malla, y ustedes asumen si la corriente entra o sale. Pero aquí I2 y 1 están entrando al nodo y 3 está saliendo. Puedo hacer al revés, puedo hacer que I2 salga y I3 y 1 entre, o puedo hacer que solo I1 entre, depende de cada uno. Hasta aquí es lo más difícil, después ya es más fácil. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, tienen que hacer sí o sí esto, porque ustedes se pueden hacer ecuaciones directas sin que haya esta numeración, a veces están copiando. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Primero tienen que escoger un nodo. Yo voy a escoger el nodo B, o también puedo escoger el nodo A. Nodo B. Y tengo que anotar a un lado las corrientes que entran y al otro lado las corrientes que salen. Por ejemplo, ¿qué corrientes entran a nodo B? I2 y 1. Entonces, I2 más I1. ¿Qué corriente sale? I3 igual I3. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Pero si fuera, digamos que yo cambié de opinión, ¿cómo sería ahí? I1 igual I3 más I2. Nada más. Por eso que ninguno puede ser igual, ¿no? Cuidado que piense matonear, porque el matón no le va a hacer el mismo examen para todos. Nada más, eso tienen que hacer. Ahora, empezamos con las mallas. Malla 1. Para hacer esto hay un montón de teorías, que si es sentido de corriente se suma o no, pero yo se lo resumo con esto. Ahorita van a entender. Para hacer la malla, tienen que empezar de un punto
y dar la vuelta en el sentido que escogieron. Por ejemplo, yo escogí este horario, entonces doy la vuelta en este sentido. Sí. Si hubiera escogido al revés, entonces daba la vuelta en otro sentido. ¿Qué consiste? A ver, este es. ¿Qué consiste? Empiezo a analizar este punto dando la vuelta. Voy analizando y me choco con una batería. Entonces yo voy a mi formulario de baterías. Hay dos opciones. Una opción que el sentido de giro va del negativo hacia el positivo. Del palito más chico al más largo se pone más. Ahora, si fuera al revés, si va del positivo hacia el negativo se coloca menos. ¿Qué caso tenemos aquí? Va del negativo hacia el positivo, entonces yo coloco más el 3. Nada. Continúo. Tengo una resistencia. Voy a mi formulario de resistencia. Si el sentido de la corriente coincide con el sentido de giro, se coloca menos. Si el sentido de la corriente es contrario al sentido de giro, se coloca más. ¿Qué sentido tengo acá? El sentido de giro va así. Y el sentido de la corriente es el mismo, ¿no? El mismo sentido de corriente, el mismo sentido de giro. Negativo. Negativo. Entonces coloco menos la resistencia o la corriente que está pasando. Y sigo. Llego acá. La corriente más o menos está así, ¿no? En este sentido. Mismo sentido de corriente, mismo sentido de giro. ¿Qué se coloca? Negativo. Negativo. Menos R4 y la corriente 3. Continúo dando la vuelta y llego al mismo punto que empecé. Ahí se coloca 0. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Como le digo, es bastante fácil, solo hagan bien esto. Ahora la malla 2. Hacemos lo mismo, no hay dónde tocar. Voy a empezar de A y doy la vuelta hasta A otra vez, en el sentido de giro. Ahora lo mismo, voy, me encuentro una batería, el sentido de giro va de menos a más. ¿Eso se coloca positivo o negativo? Positivo. Coloco más E1. Sigo dando la vuelta. Aquí la corriente tiene este sentido. Sentido. Mismo sentido de corriente, mismo sentido de giro, se coloca negativo. Hago eso, menos R1, ¿qué corriente pasa por R1? Y 2. No se vayan a equivocar en esto. Seguimos. Una batería va de menos a más. ¿Se coloca más o menos? Más. Más E2. Continúo. Tengo otra resistencia con otra corriente. Mismo sentido de corriente, mismo sentido de giro, menos R2 por I2. Continúo dando la vuelta. Aquí, sentido de corriente va hacia arriba y sentido de giro llega aquí, de arriba hacia abajo. Sentido contrario, ¿se coloca más o menos? Más. A ver qué dice aquí. Sentido contrario, se coloca más. Coloco más. I1, R3 por I1. Sigo aquí. El giro va de más a menos. ¿Cómo está en nuestro formulario? Si va de más a menos, menos. Menos R3. Igual así. ¿Listo? El ingeniero va a hacer en su examen lo siguiente. Va a venir, va a ir a su ecuación. Nodo B, no va a buscar el nodo B. Pero si ustedes no pusieron cuál es el nodo B, no va a saber. La va a poner mal. Va a decir I2, I1, entonces va a fijar si I2 y 1 están entrando y 3 está saliendo. Luego va a empezar el malla 1, va a posicionarse en E3 y empezar a dar la vuelta. Y va a empezar a ver si se suma o se resta. Pero tiene que estar bien detallado las corrientes y los sentidos. Ustedes pónganse en su lugar, que no tengan números, ni giros, ni corrientes, y directamente tengan las ecuaciones. ¿Qué va a pensar él? Está copiando. Probablemente el que haga eso copió, digamos, porque es imposible hacer esto si no tienen esto bien dibujado. Así que no se enojen con él si es paranoico. Y listo.
Hasta aquí ya termina física 3. Ahora depende de ustedes cómo encontrar las corrientes. Tienen tres ecuaciones y tienen tres incógnitas. ¿Cómo encuentran eso? Sistema de ecuaciones. Yo hago siempre este método que es más fácil. Primero voy a nombrar la ecuación I1, pero ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y la voy a ordenar. Por ejemplo, I1 más I2, I3 lo paso al otro lado, menos I3 igual a 0. Ecuación 2 la ordeno otra vez. Tengo I1, R3 ¿cuánto vale? Vale 2. 2 y 1. No tengo I2. Tengo I3, ¿no? Aquí es menos, no. R4 vale 6. 6 y 3. Igual, E3 vale, digamos que valga 6. E3 vale 6 voltios. Al otro lado pasa con negativo. ¿Listo? Ahora la ecuación 3. El 6 igual no sería menos. Sí, ¿no? Ahí dentro. ¿Sí? 6 y 3. Ah, bien. ¿Ves? Aquí podemos equivocarnos, pero no en el examen. Ahí ya cagamos. I1. R3 dice I1. R3 vale 2. Es positivo. 2 y 1. Para que no se chipen, vaya marcando. Ahora hay 2. Aquí y aquí. R1 y R2. R1 vale 1 y R2 vale 2. 3. Sería menos 3 y 2. Luego I3 no tenemos, pero tenemos 3 baterías, ¿no? E1 vale 8. Pasa al otro lado. Menos 8. Menos E2 vale 4. Y E3 pasa al otro lado con positivo, vale 6. ¿Cuánto sale eso? Sale 12 menos 6, 6, ¿no? 6 menos 1. Menos 6. Menos 6, ¿no? Entonces directamente menos 6. ¿Listo? Ahora aquí lo que pueden hacer ustedes, sustituyen esta en esta y luego despejan, o pueden utilizar matrices, que son mucho más fáciles. En su calculadora ya les bota directo. No tienen que hacer nada, ojo, pero tienen que hacer la matriz. No que en el examen coloquen directo y coloquen el resultado, ¿no? ¿Cómo se rellena la matriz? A este lado colocan las ecuaciones y aquí arriba colocan las corrientes. I1, I2, I3 y colocan los voltajes. Y ejemplo, la ecuación 1 está al lado de aquí. 1. De I2, 1. I3, Menos menos 1. Igual a 0. La ecuación 2, menos 2. No hay I2, se coloca 0. I3 menos 6 y menos 6. Ecuación 3, 2 menos 3. No hay I3, 0 y menos 6. Y listo, a ver cuánto sale. Ustedes que son su calculadora son los malditos. Si la hacemos la matriz, pero la metemos en la calculadora, ¿sirve? Sí, No si hay hacen que- la matriz y demuestran que saben hacer la matriz y ponen los resultados ahí, les va a hacer valer. Ah, ya. A no ser que en clase le diga lo contrario, ¿no? Pero tienen clase todavía con él, ¿no? Digo que avanzado no tengo ya. Claro, pero le preguntan, dígale, ingeniero, en el examen, ¿puedo utilizar cualquier método para resolver las ecuaciones? Si le dice que sí, entonces sí. Pero si le dice que no, solo sustitución, ya ni modo. Bueno, por ejemplo, I1 me dice que vale menos 0.5. I2 vale 1.67. Y I3 vale 1.17. Así pueden hacerlo rápido. Después al final les enseño uno por uno cómo se hace. Listo. Ahora, ¿qué significa que salga negativo? ¿Que está bien o está mal? Está bien, pero la dirección. Está bien. Está bien, pero les indica que I1 no estaba entrando, estaba saliendo. Entonces ustedes lo que van a hacer en el examen es esto lo especifican y colocan igual 0.5 y escriben sentido corregido.
Sentido corregido, y ustedes aquí colocan una X Mucho le exijo. y le dibujan el sentido que es. Nada más. Y listo, ahí termina. Ahí, así hacen para encontrar la corriente. ¿Quién entendió cómo está la corriente? Alison. Ahí muere el ejercicio. Bueno, después le pregunta, por ejemplo, ¿qué corriente pasa por R1? ¿Qué corriente pasa por R1? Y 2. ¿Qué corriente pasa por R2? Y 2. ¿Qué corriente pasa por la batería? Eso tiene que hacer después. Primero saque una foto de eso. Dale pausa si quieres. Entonces, eso facilita. Inciso A. Y ustedes lo ponen así. Por R1, ¿qué corriente pasa? Fíjense, por R1, ¿qué corriente pasa? Y 2. Y 2. Y 2 vale 0,5. No, 1.67. Por R2, ¿qué corriente pasa? Por R2, ¿qué corriente pasa? Y 2. Lo mismo. Por R3, ¿qué corriente pasa? Y 1. 0,5. Así de simple. Por R4, ¿qué corriente pasa? Y 3. Nada más. Eso es el inciso A. 1.17. Nada más. ¿Listo? Parece que se Eso va. tiene que hacer el inciso A. Inciso B. Cuidado, no está subestimado. Les pregunta, inciso B, ¿cuál es la potencia que consume cada batería? Potencia que es igual. Intensidad por intensidad por Hay voltaje. dos potencias. Yo conozco esta de acá que se llama potencia Principal. R por I al cuadrado, ¿no? Yo sé que R es igual a V sobre I. Bueno, pues si esto reemplazo acá, V sobre I al cuadrado. Entonces este se va y este se va. Potencia igual a V por I. Entonces en su formulario noten esto. Potencia es igual voltaje por corriente. Entonces, si yo quiero averiguar, voy a despejar B. B es igual a I Está bien mejor aquí que allá. sobre I. Está bien. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cuánto es la potencia 1 de la FEN 1, hacer cuánto vale E1, 8. ¿Y qué corriente pasa por 8? Y 2. Y 2, 1.67. Esa es la respuesta. Quiero saber la potencia 2 por E2. E2 vale 4. ¿Qué corriente pasa por E2? Y 2, 1.67. Potencia 3. ¿Qué corriente pasa por 3? Y 1. Y 1. Y 1 vale 0,5. ¿Es listo? Hacer esa multiplicación y ya está el ejercicio. Ahora, inciso C. Les pregunta, ¿cuál es la potencia de cada resistencia? Es lo mismo. Por ejemplo, quieren encontrar la potencia de R1. Va a ser, sacan esta ecuación de acá. Esto de acá es para batería. Anótense, para batería. Y para resistencia es esta de acá. No, es R por I al cuadrado. Este para batería y este para resistencia. Por ejemplo, si quiero encontrar de R1, va a ser R1 por la corriente que pasa por R1. ¿Qué corriente pasa por R1? Y 2. Y 2 al cuadrado. Potencia de R2. R2 por la corriente que pasa por R2. Y 2. Potencia de R3. R3 por la corriente que pasa por R3 y 1. Y así sucesivamente. Potencia de R4. R4 por la corriente que pasa por R4. Y 3. 3. Y listo. Ahí termina el inicio ya. Ahora sí es verdad. ¿Ven que es fácil o difícil? Facilín. Pero practiquen, no un día antes del examen. Digan cómo se hacía.
y ese capacitor lo conecto, digamos, a un foco y está enchufado a la corriente. Cuando yo desconecte el enchufe, el capacitor está cargado, pero Se va a se descargar. va a descargar muy rápido, es decir, un segundo. Un poquito se prende y se apaga. Pero si yo le conecto una resistencia, entonces la carga de este capacitor con menos tiempo se va a descargar, va a tardar menos en descargarse. Entonces, un circuito RC, la función principal es evitar que un capacitor se cargue o descargue muy rápido. Entonces tiene que ver el tiempo. Ahora, solo memorícense esto. En un tiempo inicial, el capacitor no existe, es como si no hubiera, lo que está cargándose. En un tiempo infinito muy largo, el capacitor se desconecta. Ahora van a entender esto. Por ejemplo, en este ejercicio dice lo siguiente. Dice, problema 3. En el circuito de la figura, el interruptor estuvo abierto durante bastante tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está cargado o descargado el capacitor que está abierto? ¿Está cargado o descargado? Cargado. Descargado, ¿no? ¿Estuvo qué? Si estaba abierto, entonces no estaba cargando. Si yo lo Descargado. cierro, recién va a cargar. Entonces, si está mucho tiempo abierto, esto no tiene carga. Entonces, si no tiene carga, en tiempo inicial. Sigamos. Luego dice, en el tiempo cero se cierra y les pregunta, ¿cuál es la corriente de la batería inmediatamente después de cerrar el interruptor? Entonces me dice, esto no tiene carga, es cero. Y esto yo lo voy a cerrar y me está preguntando cuánto vale la corriente de esta batería inmediatamente después que lo cierro. En un tiempo inicial dijimos que el capacitor no existe, ¿no? Entonces, esto es como si no existiera. Si esto no existe, entonces esto no está conectado a esto, ¿no? O sea, si esto no está conectado, la corriente tampoco pasa aquí. Entonces, ¿cuál es la única resistencia que interviene en todo el circuito? 200 ohms. 200, ¿no? Entonces, la ley, inciso A, la ley de Ohm, tiempo inicial a 0, la resistencia es igual a B sobre I. Tengo que encontrar la corriente inicial, tengo que encontrar la resistencia inicial y el voltaje inicial. Entonces, despejo, corriente inicial, B inicial sobre R inicial. ¿Cuál es el voltaje inicial? 50, cuando se empezó a cargar. ¿Cuál es la resistencia inicial que intervino? 200. Entonces 50 entre 200, ¿cuánto es? 0.25. 0.25. Amperes. Listo, esa es la respuesta. Nada más. Siempre y cuando sepan eso, ¿no? Ahora, inciso B, ¿qué dice el inciso B? Dice, el inciso B dice, ¿cuál será la corriente de la batería mucho tiempo después que se cerró el interruptor? Entonces vamos al formulario. Mucho tiempo después, un tiempo infinito, el circuito se abre, es decir, el capacitor ya no existe. Entonces, yo puedo desconectar aquí y aquí, ¿no? Es como si ya no existiera. Entonces, 200 y 600, ¿en qué están? Si esto está desconectado. En serio. 200 y 600. En serio. Serio, ¿no es? Este sería un nodo si ya está desconectado. No, entonces de 200 a 600 yo puedo ir directo, ¿no? Entonces este con este, serie. Lo mismo. R, vamos a verlo como un examen, tiempo infinito. R equivalente va a ser igual a 200 más 600. ¿Cuánto sale eso? 800. Entonces hago lo mismo. Quiero encontrar R final, va a ser igual a voltaje final sobre I final. Despejando. I final va a ser voltaje final sobre R final. ¿Ha cambiado la batería o sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma. 50 entre 800. ¿Cuánto sale esto? 0.6. 0.06. 0.6. ¿Listo?
Esa es la respuesta al inciso B. ¿Pregunta o duda? Fácil, ¿no? Si les toca este, obviamente en el semestre que entró este ejercicio no lo enseñó, digamos. Nadie podía hacerlo. Pero si les toca este, la nuestra. Ahora el inciso C Pero ¿y si dice. no lo enseñó? No sé si lo enseñó. ¿Y cómo sabemos si lo enseñó o no? Sí, ¿sí qué? Está enojado, ¿no? No, si lo enseñó. ¿Cómo sabemos si lo enseñó? ¿Cómo sabemos si le enseñó o no? Van a clase ustedes, ¿no? Class Royale. Miren los videos o nadie graba. Ahora dice, inciso C. Ahí tenía que Dice, si el interruptor se cerró durante mucho tiempo y luego se abre, determinar la variación de la corriente a través de la resistencia 600. Para eso es fácil. Fíjense. La ecuación que tienen que usar es esta de acá. Corriente final es igual a corriente inicial E a la menos T sobre R por C. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es reemplazar los datos, digamos. Por ejemplo, y final, y inicial, ¿cuánto era? 0.25. E menos T, 600 por el capacitor que vale 5. Y listo, eso no. Coloquen eso y ya está su ejercicio. Como les digo, en el examen uso esto, pero nadie podía hacerlo porque me enseñó. O bueno, enseñó, pero en teoría. Ahí saquen una foto y tengan una duda.